Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de química. Bien, habíamos quedado acá en la suma de presiones, como ustedes recordarán, donde dijimos de que la presión total es igual a la presión del gas A, más la presión del B, más la presión del gas B, decimos, y más la presión, en este caso, del gas C, ¿sí? ¿De dónde surge esta relación que estamos tomando en cuenta? Precisamente este análisis, ¿no? ¿No es cierto? Donde en función de la ecuación de estado y tomando en cuenta el número total de moles para Na, para Nb, dijimos para Nc y así sucesivamente, ¿no? Entonces esta es una de las relaciones que se utiliza basándonos en este caso en la ley de Dalton. Pero ese análisis también se lo realiza, fíjense, considerando el volumen y temperatura constantes del gas. Ahora bien, otra relación que también se toma en cuenta en la ley de Dalton, por ejemplo, analizando acá con un solo gas, basándonos siempre en la ecuación de estado, ¿no? Presión 1 por volumen, esto es igual al número de moles 1, la constante R multiplicada por la temperatura. ¿Qué tal si agregamos en este caso otro gas, ¿no? En el mismo recipiente, o sea, similar al que hicimos en el anterior ejemplo, ¿no ven? Bueno, en donde dibujamos también un matraz. Entonces, para ese otro gas, como ustedes pueden darse cuenta, va a tener una presión P2, el volumen va a ser el mismo, porque estamos agregando a este mismo recipiente, ¿no? No cambia el volumen. Pero en cambio sí vamos a tener el número de moles 2, ¿no es cierto? La constante R multiplicada en este caso por la temperatura, ¿no? Ahora bien, podemos dividir estas dos expresiones, ¿no? Dividiendo, ustedes notarán de que vamos a obtener una expresión de esta forma, ¿no? Es decir, colocada con una línea, ¿no es cierto? Pero realizando aquello, ustedes notarán de que va a ser posible simplificar el volumen. Dijimos que el volumen es el mismo, ¿no? Para estos gases. También la temperatura es el mismo y también la constante R, obviamente, bueno, es una constante ya conocida, ¿no? Entonces podemos simplificar la constante R temperatura, constante R temperatura. Entonces esta expresión, fíjense, nos va a quedar de la forma presión 1 sobre presión 2, esto es igual a número de moles 1 sobre número de moles 2. O también se puede expresar de la siguiente forma, ¿no? En este caso, si esta N1 lo vamos a dividir al lado izquierdo, va a pasar con N1 en el denominador. Y también en este caso, P2, o sea, esta presión 2, lo pasamos a multiplicar al otro lado. Al lado derecho va a pasar con presión 2, ¿no? Y tenemos esta expresión también bastante utilizada en la mezcla de gases, ¿no es cierto? Para calcular luego las presiones parciales. Ahora, ¿qué pasa en este otro caso? Fíjense, acá estamos generalizando ya para N mezclas, ¿no? O sea, represento con presión I sobre número de moles I, y esto es igual a PT, que es la presión total, y NT, que es el número de moles total. Ahora acá estoy aclarando de que esta I es 1, 2, 3, 4, o adquiere esos valores, 5, 6, etcétera, para N gases, ¿no es cierto? Y esta PT es la presión total, y esta NT es el número total de moles. Entonces esta es también una de las fórmulas bastante utilizadas para resolver problemas de presiones parciales, ¿sí? Bien, ahora para ir aclarando, vamos a analizar este ejemplo donde acá se enuncia un recipiente contiene 64 gramos de metano. Recordemos que la fórmula del metano, fórmula química, es carbono, hidrógeno 4, ¿verdad? Y 51 gramos de amoníaco. Ya sabemos que el amoníaco se simboliza en nitrógeno, hidrógeno 3. Siendo la presión de la mezcla 1.5 atmósferas. O sea, introducimos acá en este matraz precisamente el gas metano, ¿no es cierto? Y también amoníaco. Ustedes podrán notar, acá están los dos gases, ¿no? Y la presión que se tiene dentro de este recipiente es 1.5 atmósferas. Ahora, si se agregan 32 gramos de metano
y 102 gramos de amoníaco, ¿no? Imagínense, acá lo destapamos y rápidamente introducimos, ¿no es cierto? O mediante un dispositivo podemos agregar directamente estas cantidades, ¿no? 32 gramos de metano y 102 gramos de amoníaco. La pregunta es, calcular la presión final. Es una vez que hemos agregado estas cantidades, les repito, de metano y de amoníaco, ¿no es cierto? Queremos saber ahora cuál va a ser la presión total que se tenga en este recipiente, ¿no? Una vez que, les repito, hemos aumentado o hemos agregado estas cantidades de estos gases. A ver, ¿cómo vamos a analizar este problema? Haciendo la solución, más antes vamos a definir los moles iniciales, ¿no es cierto? En este caso, llamamos como N1. Y este N1 va a ser el número de moles. 1, diremos, es igual al número de moles del amonio más el número de moles, en este caso, perdón, del metano y más el número de moles, en este caso, del amoníaco, ¿no? Del NH3. Es aplicar la formulita donde sabemos que el número de moles es igual a masa sobre el peso molecular. Entonces, para cada uno de ellos aplicamos esta formulita, tomando en cuenta, obviamente, el gas respectivo, ¿no? Ahora, para hallar este número de moles, si bien, fíjense, conocemos las masas, ¿no? Acá nos indica la masa del metano, conocemos 64 gramos, la masa del amoníaco, conocemos 51 gramos. Ahora, ¿qué pasa con los pesos moleculares de estos gases? Se puede calcular, ¿no es cierto? Entonces decimos, calculando pesos moleculares, ¿sí? Antes, recordando de que las masas atómicas, ¿no es cierto?, del carbono, en este caso es 12, y del hidrógeno es 1. Ahora, como tenemos este compuesto metano, entonces colocamos carbono, solamente acá hay un carbono, ¿no? Un carbono va a ser 12, pero hay 4 hidrógenos. Es acá es como decir 4 por 1, ¿no? Puesto que la masa atómica, en este caso el hidrógeno es 1. Entonces, sumando 12 más 4, vamos a tener 16 gramos sobre mol, ¿no? En forma similar, podemos proceder en este caso para el amoníaco, donde esta vez se tiene el elemento nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces decimos, de igual manera, vamos a proceder para el amoníaco. O sea que colocamos el NH3, ¿no es cierto? Ahora, masa atómica, indicamos en este caso de nitrógeno, ¿no? Del nitrógeno, en este caso, es 14, ¿verdad? ¿No es cierto? Hablando del nitrógeno. Entonces, por lo tanto, si queremos hallar el peso molecular del amoníaco, entonces decimos, a ver, nitrógeno, solamente participa acá un nitrógeno, vamos a tener 14, ¿sí? En cambio, tenemos 3 hidrógenos, pero como la masa atómica del hidrógeno es 1, 1 por 3, directamente va a ser 3, ¿verdad? ¿No? Y sumamos, ¿no? Acá vamos a tener 17. Estamos hablando de 17 gramos sobre mol. Ese es el peso molecular, en este caso, del amoníaco precisamente. ¿No es cierto? Ahora, volviendo a una relación anterior, entonces diremos, fíjense, vamos a volver a esta expresión, ¿no? A esta. ¿No es cierto? Entonces, volviendo decimos de que esta N1, o sea, el número total de moles, antes de que se pueda agregar, en este caso, estas cantidades, ¿no? 32 y 102. A ver, ¿cuánto es? Masa del metano. Acá tenemos 64 gramos, ¿no es cierto? Dividido entre, decimos, el peso molecular también del metano, hemos obtenido 16 gramos sobre el mol, ¿no? Y vamos a sumar en este caso del amoníaco,
lo cual nos indica 51 gramos, ¿verdad? Y vamos a dividir en este caso entre, acá está, su peso molecular. Estamos hablando de 17 gramos sobre mol. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya podemos realizar operaciones y vamos a obtener los siguientes datos, ¿no? Acá va a ser, por ejemplo, 4 moles más 51 dividido 17, estamos hablando de 3 moles. En consecuencia, esta N1 total va a ser equivalente a 7 moles. ¿De acuerdo? Representamos entonces de esa manera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los moles finales? Fíjense, los moles indicaremos finales, ¿no? Una vez que hemos agregado, en este caso, estas cantidades de pi, 32 gramos de metano y 102 gramos de amoníaco. Llamaremos en este caso N2, ¿no? Y este N2 va a ser igual a la N1, o sea, número de moles que teníamos antes. Ahora, más, decimos, ¿no? ¿No es cierto? La nueva cantidad, en este caso, de número de moles, N', colocaremos del metano, más el número de moles, también en este caso, del amoníaco, ¿no? Estamos hablando del NH, en este caso 3. Entonces, se puede expresar también de la siguiente forma, ¿verdad? Lo que decimos, el N2 va a ser igual al N1, más decimos, ahora este nuevo número de moles, también las presentamos, en este caso, como la masa, ustedes quieren tomarlo como M', ¿no? Pero del CH4, del metano, dividido en este caso entre el peso molecular, el peso molecular del metano, ¿no es cierto? Más, en este caso, la masa, o sea, la nueva masa, ¿no? La nueva masa del amoníaco, pero nos indica que es 102, bueno, antes colocamos la formulita del NH3 dividido entre también el peso molecular del amoníaco. ¿De acuerdo? Ahora bien, número total de moles. Cuando se le ha agregado estas nuevas cantidades, vamos a tener N1 más. Fíjense, esta nueva cantidad de amonio nos indica que es 32, perdón, del metano. Nos indica que es 32 gramos. Pero permanece la misma el peso molecular del metano. Entonces acá vamos a copiar 16 gramos mol, ¿no es cierto? Y más indicamos esta nueva cantidad del amoníaco, estamos hablando de 102 gramos y dividido entre su mismo peso molecular, estamos hablando de 17 gramos en este caso, ¿no es cierto? De tal manera que esta N2 va a estar dada, fíjense, N1, pero N1 nos dio 7 moles, ¿sí? 7 moles. Más 32 dividido 16, o sea, lo que se ha agregado, estamos hablando de 2, ¿no ve? 2 moles, ¿no es cierto? Más, acá, 102 dividido 17. ¿Cuánto da esa nueva cantidad? No sé si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 6 moles. ¿Sí? Ahora sí, hacemos la suma de 7 más 2 y más 6, 15, ¿verdad? Estamos hablando de 15 moles. Pues esta es la cantidad de moles entonces que existe en este recipiente, una vez que hemos agregado estas nuevas cantidades. ¿De acuerdo? Bien, ahora nos pide hallar la presión final, una vez que se le ha agregado estas
estas cantidades. ¿Cómo llamamos esa presión final? Fíjense, decimos, de la ley de Dalton, de la ley, indicaremos de Dalton, ¿no? Vamos a tomar en cuenta la formulita que se ha mostrado de que presión 2 sobre presión 1, esto va a ser igual, el número de moles 2 sobre el número de moles, en este caso 1. O también decir de que la presión 2, en este caso para nosotros es presión final, ¿verdad? Va a ser igual a la presión inicial, número de moles final o total, como ustedes quieran, y el número de moles que tenía inicialmente, antes de que agreguemos esas nuevas cantidades. ¿No es cierto? Entonces, por tanto, fíjense, reemplazando datos, vamos a ver lo siguiente. De que esta presión final, presión 2, es igual a ¿qué? Es igual a presión 1. Esa presión 1, recordemos, está en los datos, es de 1.5 atmósferas, ¿sí? Vamos a multiplicar por el N2, número de moles, en este caso final, ¿no es cierto? O 15 moles, ¿no? 15 moles. Dividido entre el número de moles N1 inicial, acá está, dividido entre 7 moles, ¿no? Entonces realizamos esta operación, ustedes notarán, se va a simplificar moles con moles, y este resultado vamos a tener en atmósferas. Entonces, ¿cuál va a ser la nueva presión en este caso? No sé si están de acuerdo conmigo, este resultado sale 3,21 atmósferas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos agregado o hemos aumentado esas cantidades de gas metano y amoníaco, ¿no es cierto? Entonces, la nueva presión va a ser 3,21, ¿no? Antes era 1.5, ¿verdad? ¿No es cierto? Y notamos precisamente el aumento de la presión, ¿no? A ver, veamos un ejemplo más para aclarar este concepto de presiones parciales. A ver, entonces acá indico otro ejemplo. A ver, rápidamente el enunciado lo desarrollo de la siguiente forma. Se mezclan 0,6 moles, que les indico, se mezclan 0,6 moles, decimos, de amoníaco. Otra vez haremos participar al amoníaco, ¿no? Otra vez el NH3, ¿no? La formulita ya la conocemos. Con 12 gramos de etano. Con 12 indicamos gramos de etano, ¿no? ¿Cuál es la fórmula química del etano? Ya vimos eso en química orgánica, es carbono 2, hidrógeno 6, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y 29 gramos de butano. Y 29 indicamos gramos de, gramos decimos de butano. ¿Cuál es la fórmula química del butano? Ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Estamos hablando del C4, ¿verdad? C4H10, la fórmula química, ¿no? Ahora, indicamos la presión de la mezcla, punto seguido colocó, la presión de la mezcla, decimos, es 3 atmósferas. Estamos hablando de esta presión. La pregunta es, calcular presiones parciales. Calcular, indicaremos presiones parciales, ¿no? Presiones indicamos parciales. Bueno, vamos a realizar la solución de este problema. En este caso, fíjense, tenemos ya 3 gases, ¿no? Tenemos el amoníaco, tenemos el etano y tenemos el butano, ¿no es cierto?
Acá nos dan más antes los moles del amoníaco y también nos da el dato de las masas del etano y del butano, ¿no? Y la presión de la mezcla nos indica de estos tres gases 3 atmósferas. Ahora, ¿cuál será la presión parcial o las presiones de cada uno de estos gases? ¿Cómo vamos analizando? A ver, en primer lugar vamos a ir calculando el número de moles de cada uno de estos gases, a pesar de que de uno de ellos ya la conocemos, ¿no es cierto? En este caso el amoníaco, ¿sí? Entonces indicamos, decimos, hallando el número de moles. ¿Qué indicamos? Hallando el número de moles. Número indicamos de moles, ¿no? De estos gases. En primer lugar empezamos con el amoníaco, ¿no es cierto? Empezamos con el amoníaco, ya sabemos que su fórmula química es NH3, ¿no es cierto? Este número de moles del amoníaco, o sea, colocaremos NH3 precisamente, de esta forma, ¿no? Número de moles del amoníaco. Pues ya están los datos, ¿verdad? ¿No? Nos indica que es, aquí está, 0,6. 0,6 en este caso moles. ¿Sí? Ahora bien, del etano. ¿Qué pasa con el etano? Entonces sabemos que su fórmula química es carbono 2, hidrógeno 6. ¿No es cierto? Entonces antes vamos a hallar su peso molecular. Decimos el peso molecular, en este caso del etano, ¿no? Entonces este peso molecular, fíjense, directamente es igual a 2 veces el carbono, ¿no es cierto? Y 6 hidrógenos, ¿no? Acá tenemos 2, sabemos que del carbono es 12, ¿no? Entonces acá, peso molecular, indicamos, bueno, sabiendo, digamos, acá, sabiendo. ¿Sabe que este dato también ustedes ya lo conocen? Sabiendo que la masa atómica, digamos, ¿no? Sabiendo que la masa atómica, en este caso indicaremos del nitrógeno, es 14, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, fíjense, perdón, del carbono estamos indicando, la masa atómica del carbono, ¿no? El carbono en este caso es 12. Entonces, por lo tanto, tenemos 2 carbonos y 6 hidrógenos, ¿no es cierto? 2 en este caso por el carbono 12, ¿sí? Acá 6 multiplicado por 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esa cantidad? Estamos haciendo operaciones. Acá tenemos 24, precisamente acá tenemos 6. ¿Está bien? Estamos hablando de 30 gramos por mol. ¿Está claro? Entonces, el número de moles del etano, o sea, del C2H6, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual, según la fórmula que se conoce, en este caso, de la masa sobre el peso molecular, ¿no? La masa, fíjense, los datos que nos dan, ¿no? Acá nos indica que es 12 gramos. Entonces acabamos de calcular su peso molecular del etano y nos ha dado 30 gramos sobre mol. Entonces de esta manera vamos a poder obtener otro resultado, ¿no es cierto? Y esto es igual nada más que a 0,4 moles. Ustedes también pueden ir haciendo estos cálculos. Ahora, ¿qué pasa con el butano? Fíjense, ¿qué pasa con el butano? El butano, sabemos que su fórmula química es carbono 4, hidrógeno 10, ¿no es cierto? Ahora,
su peso molecular, diremos. Su peso indicaremos en molecular, ¿no? Hablamos del butano. Entonces significa de que acá vamos a tener cuatro carbonos, ¿no es cierto? Y luego 10 hidrógenos, ¿sí? Estamos hablando de 10 hidrógenos. Entonces acá vamos a tener 4 por 12, ¿verdad? ¿No es cierto? Y acá vamos a tener 10 por 1. 10 por 1. ¿Está bien? Sabemos que 12 por 4, 48, ¿no? ¿No es cierto? Y vamos a sumar en este caso, obviamente el 10, ¿no? 10 por 1 sabemos que es 10, así es la operación. Y el peso molecular en este caso del butano es 58 gramos sobre mol. ¿De acuerdo? Entonces, una vez conocido este otro resultado, entonces acá indicamos el número de moles, en este caso, del butano, o sea, el C4H10. ¿No recuerdo? Del NC4, en este caso H10. Aquí va a ser igual. Lo mismo, fíjense, vamos a relacionar la masa dividido entre su peso molecular, ¿no? A la masa que se tiene de este gas es 29, ¿no? Acá están los datos, ¿no es cierto? 29 gramos. Y vamos a dividir entre su peso molecular, 58, ¿verdad? Los 58 en este caso gramos mol, ¿sí? 58 gramos mol. Ustedes notarán de que acá 29 dividido 58, 0,5, ¿no ven? ¿Está bien? 0,5 en este caso moles. Entonces, de esa forma hallamos el número de moles para cada uno de estos gases. ¿No es cierto? Más antes para el amoníaco, luego para el etano, ¿no? Para el etano y finalmente más allá, en este caso, para el butano. ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez que se tiene estos datos, vamos a hallar más antes el número total de moles, ¿verdad? Entonces, aquí indicamos número total de moles. Número, decimos, total de moles que existe en el recipiente, ¿no? Entonces, acá indicamos número total, digamos, ¿no? Directamente. Número total de moles. Entonces va a ser igual a qué, fíjense. Obviamente va a ser igual al número de moles, en este caso, del amoníaco NH3, más el número de moles del etano, que es carbono 2, hidrógeno 6, y más el número de moles, en este caso, del butano, que es carbono 4, hidrógeno 10, ¿no? Entonces, como tenemos ya estos datos, por ejemplo, del amoníaco, bueno, eso estaban los datos, ¿no? Directamente nos da 0,6 moles, ¿no es cierto? Vamos a sumar del etano hemos calculado 0,4 moles. Y finalmente del butano hemos calculado 0,5 también en moles, ¿sí? Entonces realizamos esta cantidad total de moles. 0,4 más 0,6 más 0,5. Estamos hablando de 1,5, ¿no? ¿Sí? 1,5 moles. Esa es la cantidad total de moles de estos gases, ¿no? Ahora, para aplicar estas presiones parciales, decimos de la ley de Dalton, ¿no? ¿Qué indica esta ley de Dalton? Hemos mostrado también la formulita.
de que la presión, en este caso, de cada uno de estos gases, que ahí colocamos, ¿verdad? Es igual a la NI, ¿no es cierto? Presión total dividido entre el número de moles, en este caso también total. ¿Sí? Esta es la fórmula que vamos a, en este caso, aplicar. ¿No es cierto? A ver, por ejemplo, probaremos o tomaremos en cuenta este caso para el amoníaco. Presión parcial del amoníaco. ¿Sí? El NH3. NH indicamos 3. Fíjense, ¿qué pasa para el amoníaco en este caso? El número de moles es 0,6. 0,6 moles, ¿no? Vamos a multiplicar por la presión total. Esa presión total que se conoce y está en los datos, ¿no es cierto? Hemos indicado que está en el enunciado, ¿no? 3 atmósferas. Dividido entre el número total de moles. Estamos hablando de 1.5 moles. ¿Sí? Si hacemos esta operación, ustedes notarán de que, bueno, moles con moles se van a simplificar. 0,6 por 3 dividido 1.5. Me animo a decir 1.2, ¿está bien? 1.2 atmósferas. Esa es la presión de este gas. ¿Sí? Ahora, también podemos calcular la presión, en este caso, del gas etano. Estamos hablando de carbono 2, hidrógeno 6. ¿No es cierto? Entonces, el número de moles que hemos hallado para este gas, aquí está, nos dio 0,4. 0,4 moles, ¿no? Ahora, nuevamente vamos a multiplicar en este caso por la presión total, que es 3 atmósferas, y vamos a dividir entre el 1.5 moles, ¿no es cierto? Y de esta manera vamos a calcular este 8 valor, ¿no? Nuevamente acá, moles con moles se va a simplificar, ¿no es cierto? 2 por 0,4, me animo a decir 0,8 atmósferas. Esa es la presión parcial del etano. Y finalmente calculamos para el butano, ¿no? Esta presión. O sea, presión decimos carbono 4, hidrógeno 10, ¿no? Y el número de moles que hemos calculado para el butano, en este caso, bueno, nos dio 0,5 moles, ¿no? Un factor de conversión. Nuevamente acá vamos a copiar la presión total, 3 atmósferas, y dividimos entre el número total de moles y hemos indicado 1.5 atmósferas. ¿De acuerdo? Acá esta división va a ser 2, 2 por 0,5 va a ser 1 más, ¿no? Tenemos una atmósfera. Estos son los valores de las presiones parciales de cada gas, ¿no es cierto? Del amoníaco, del etano y del butano. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que, fíjense, la operación que hicimos está correcta, ¿no? La suma de todas estas presiones parciales que hemos calculado tiene que dar precisamente igual a la presión total del gas, ¿no? Tiene que dar 3 atmósferas. Y da 3, ¿no ven? Si sumamos 1.2 más 0,8 va a ser 2 más 1, 3. O sea que esta suma, fíjense, nos da precisamente 3 atmósferas. O sea, el valor de la presión total. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma de verificar si la operación que hemos realizado está correctamente realizada. ¿Qué tal? ¿Se entiende ese problema? ¿Sí? Espero que con este ejemplo y el anterior ejemplo que hicimos esté entendido el concepto de las presiones parciales.
¿De acuerdo? Bien, vamos a realizar ahora una introducción a gases húmedos, ¿no? Como un último subtítulo. ¿Qué es un gas húmedo? No sé si alguna vez han escuchado este tipo de gas, donde incluso se habla en este caso de las humedades relativas, ¿no? Por ejemplo, cuando dan datos de la temperatura, ¿no es cierto? En la televisión, por ejemplo, ¿no? Dan datos de temperatura, pero a la vez dicen, va a haber una humedad relativa, dicen, ¿no? ¿No es cierto? Juntamente con estos datos. Pero en realidad, ¿qué es un gas húmedo? La cual está relacionado precisamente con humedad relativa, el cual vamos a ir viendo posteriormente. A ver, definiendo siempre de manera puntual, estamos hablando ya de gases húmedos, ¿no es cierto? Entonces representaremos, a ver, de la siguiente forma. Este concepto siempre repito de manera puntual. A ver, decimos, un gas húmedo, indicaremos un gas, digamos en este caso húmedo, ¿no es cierto? Es una mezcla homogénea, indicaremos, es una mezcla, diremos, homogénea, ¿no es cierto? De dos o más gases, de dos indicamos o más gases, en la cual diremos una de ellas indicaremos es vapor, ¿no es cierto? Con un concepto, en este caso, inicial acerca de un gas húmedo. Ahora, ¿qué es el vapor? Fíjense, definiendo siempre de manera puntual. Vapor decimos, relacionado en este caso con gas húmedo. Decimos de que es el estado gaseoso, indicamos estado gaseoso, indicaremos en este caso, de una sustancia, digamos, de una sustancia que en condiciones ambientales, indicaremos, ambientales, ¿no es cierto? Indicamos, está en estado líquido o sólido. Está en estado líquido, decimos o sólido. ¿Sí? El concepto, en este caso, de vapor. Bien, esta vez nos quedamos sin tiempo. Nos damos un descanso de 10 minutos y volvemos.